Buenos días, mi gente. Ando aquí en uno de los tranques, un tráfico que no pasa uno de 5 kilómetros. Hey, estaba analizando hoy, optimizando el protocolo de frecuencia. El protocolo de frecuencia es el derivado de usar el máximo Braille System, que consiste en taparte los ojos, teniendo los ojos abiertos, observando la oscuridad, los tapaoídos máximo o magnéticos y la máscara máximo o el AM400, o sea, el equilibrio eléctrico en el aire. Cuando uno hace esto, uno se relaja, uno consigue la calma y uno deja de pensar. Dicho esto, una vez hablando con el propio doctor Enrique Velázquez, una eminencia, yo recuerdo que él comentó que no se podía dejar de pensar. Pero sí, definitivamente, lo que no se puede dejar es de sentir. Y tenemos la confusión entre pensamiento y sentimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro para nosotros conocernos a nosotros mismos, necesitamos un entrenamiento de atención interna colosal. Inversión de tiempo a casi absoluta en nosotros. Muy difícil para las personas que tienen que trabajar 8 horas. Muy difícil para las personas que tienen diversas cargas generales, muy bien colocadas a través de sistemas normalizadas, pero que realmente nos están estrenando. Las personas que están utilizando el método máximo muchas veces me hablan en términos de energía, usando el concepto de la energía en forma externa. Me explico. Que si de repente utilizando un brazalete máximo extra puedan obtener más energía, y hay que entender lo siguiente: nosotros somos como una especie de generadores nucleares, ¿ok? La energía está adentro. Por ahí dicen los sabios que seguramente les recortaron el resto de la información, que el poder está dentro de nosotros, pero eso no dice nada al final. Ahora bien, si nosotros somos una especie de generador nuclear, nosotros deberíamos estar iluminando. Y cuando uno ilumina, uno tiene una mente clara, observa las soluciones rápidamente y obviamente tienes tus necesidades cubiertas fácilmente. En ese ejercicio yo he logrado ciertos niveles, pero estoy lejos de lograr el poder absoluto. Muy posible de hacerlo, pero hasta ahora ni yo, y creo que nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque de los que se comprenden como grandes personajes en estos contextos más espirituales, se dieron la parte económica y la dejaron de segundo plano. Y la parte económica en este planeta evidentemente es muy importante, porque a través del dinero es que han logrado generar toda una industria falsa y tóxica, como las vacunas, los tapabocas, el consumo de carnes, que vienen ya preintoxicados con ciertas vacunas, cierta cantidad de químicos que después te los vas a consumir. El punto está en que siempre estamos a la merced del estrés, pero el estrés es el resultado de el drenaje de energía que nos crea el sistema. Allí, con esto me explico a mí mismo porque si tenemos tanta energía interna y que esa energía no nos las pueden robar, pero sí nos las pueden drenar, y nos las pueden drenar a través de la distracción hacia otras cosas, porque donde tú pones tu atención, pones tu energía, y al mismo tiempo, si tu cuerpo físico, material, que todavía necesita de un mantenimiento, como cualquier equipo existente en el planeta Tierra que genere movimiento, información y que funcione,
casual que tengamos el agua antifisiológica servida con agua sin energía. El agua sin energía, simple y llanamente, genera como una especie de cortocircuito. Porque si bien tenemos muchísima energía internamente, a estar impactado con todo lo que te está descargando, obviamente genera un problema interno, mental, espiritual y general. A lo que quiero llegar con esto es que simple y llanamente no es conectarnos con las cosas externas para tener más energía, es reparar este cortocircuito que nos tienen, que nos han vendido de forma normal y que comienza con cosas simples como qué tipo de agua tomas, cómo logras conectarte con la electricidad del planeta Tierra, ¿ok? Un ejemplo de conexión eléctrica son los árboles. Ellos están allí emitiendo información entre ellos y están cargados de mucha energía eléctrica que se transforma en ese campo que llamamos calma, tranquilidad, ¿okay? Y esto es explicable a través de los iones positivos, negativos, su equilibrio y la conformación de un átomo sano que pueda manejar la mente fácilmente para materializar cosas, lo cual no existe en este momento. Otra de las observaciones de esta semana ha sido que en el ejercicio de considerar al cerebro un cerebro sin el resto de sus componentes, sin los sentidos, ya por allí tenemos un déficit. Pero a este déficit le sumamos el desequilibrio eléctrico y entonces tenemos que lo que llamamos cerebro, creo que le queda mejor como nombre, memoria RAM, y que cuando le sumamos todos los sentidos a la memoria RAM, llámese vista, llámese olfato, llámese oído, llámese tacto, esto pueda generar una cantidad de información, de captar una cantidad de información, de intuir una cantidad de información que nos permite ser más inteligentes de forma superior. Inteligencia con I de intuición y superior con S de sentidos. Ahora mismo la matemática sería, estamos centrados en el 10% del cerebro, que es la memoria RAM, de arriba, sin incluir el resto del 90% con todos los sentidos. A ese 10% lo impactamos con un déficit eléctrico, del cual hay que sacar el 80% para el cuerpo o todos los sentidos y el 20% para lo que llamamos cerebro, que yo ahora lo denomino memoria RAM. Y si estamos impactando al cuerpo nada más con el 20% de la energía mínima que necesita, entonces el 20% del 20% es 4%. Esto sí lo podemos cambiar fácilmente y después podemos ver fácilmente los resultados. Pero es un tema individual. Yo puedo tener el método, la máquina, puedo crear la máquina donde entran y se sienten en el universo y se conectaron con su ser y lograron eliminar el yo creado de pensamientos negativos y se convirtió en un yo de pensamientos positivos y trabajamos directamente con la fuente. Y entonces somos poderosos, superamos a Superman. Y cuando sales de esa máquina, entonces vuelves otra vez a tus distracciones cotidianas, a tu nutrición cotidiana y a tu cortocircuito cotidiano. Y no te das cuenta que eres tú mismo el que estás regresando al mismo punto
de atmósfera eléctrica desequilibrada que te mantiene en un estado de déficit energético general. Queriéndote decir con eso que por muchos avances que se puedan conseguir, por muchos avances que yo he conseguido para mí, los comparto. Si la persona tiene su atención en otra cosa, va a tener. Esta parte es la parte de la responsabilidad individual. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esta percepción, estos resultados, más que no sea el mismo individuo. Sobre todo en tema de pensamiento negativo, hay que identificar, tanto para uno como para cuando uno está hablando con otras personas, con quién se está hablando o quién está hablando, en el caso de uno personalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos hablando con la persona, sino estamos hablando con su yo de pensamientos negativos. Esas personas que inmediatamente observan es el problema y que a la solución tuya la ven como que no es una solución y que más bien es todo lo contrario, es una mentira. Bueno, estas personas ya identificadas automáticamente que no es el prana de la persona a la que está hablando. Prana es el ejercicio de la energía que da vida, lo que tenemos adentro como vida, como campo eléctrico, se le llama prana en el misticismo. Por eso es que el último equipo de nosotros se llama prana, porque científicamente realmente para explicar el prana se explica a través de un campo de electrones, que es un campo de electrones. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en exceso negativo, ya tienen que entender que tu yo de pensamiento negativo tomó el poder de la situación y tienes que quitárselo. Y cuando hay alguien que te ataca con su yo de pensamiento negativo, no te pongas a pelear con él. Simple y llanamente entiende que no estás hablando con la persona, estás hablando con un campo de pensamiento negativo creado por la persona. Y así se hacen las cosas más llevaderas. No estoy hablando de otra cosa que no sea fórmulas inteligentes, pero no quiero que me confundan. Si a mí alguien me viene y me ataca físicamente, va a tener respuestas mías. Si alguien me ataca legalmente, va a tener respuestas mías. No quiero que confundan lo que yo estoy diciendo con nada que no sea algo práctico para mejorar en el ejercicio de la realidad del ser humano, sin romanticismo, solamente sentirse mejor, trabajar desde la calma, reconocer en dónde están las fallas técnicamente hablando y psicológicamente hablando, y listo. Bueno, a las personas que ya usan el método máximo, la actualización es que cuando hagan el protocolo de frecuencia reconozcan a todo el cuerpo y todos los sentidos en conjunto al mal llamado cerebro como un cerebro total. Esto va a generar una unificación que hace más efectivo el aumento en la frecuencia y la expansión de la energía interna. Creo que esto era importante colocarlo y practicarlo. Entonces vamos a trabajar con todo el cuerpo, todos los sentidos, el cerebro, en función a estar en nosotros mismos. Y desde ese lugar, entonces vivir la experiencia externa. Identificando qué nos está descargando y eliminarlo. Porque nosotros no necesitamos una carga externa realmente. Todo lo que yo hago es un equilibrio eléctrico. Yo no te estoy recargando de energía, estoy eliminando lo que te está descargando.
o por lo menos lo hago para mí y me funciona. Los dejo, voy a manejar.